en esta escasa hora vamos a tratar de revisar lo que hay en teoría de nuevo de lo que son las guías de hipertensión arterial pulmonar, de las cuales tenemos reporte del sexto simposio mundial de hipertensión arterial, que es el grupo que lleva como la batuta a nivel mundial de las recomendaciones de cómo se clasifica, se diagnostica la hipertensión arterial pulmonar. En los últimos años ha tomado fuerza otro consenso, que es el consenso de Colonia. Cada 1 o 2 años se está sacando también algunos reportes, y el año pasado también tenemos algún reporte, una serie de ellos similar a la que sacó el sexto simposio mundial. Voy a tratar de resumirle y de mezclar ambas guías, que son muy parecidas, en algunas cosas difieren, pero básicamente tienen como la misma idea. Y la clasificación se lo voy a dejar del sexto simposio mundial, que es generalmente la que uno llega a aprenderse finalmente después de haberla leído varias veces. ¿Qué es lo primero que cambia en esta definición, que la cambia el sexto simposio mundial, pero no la cambia el consenso de Colonia? Es el límite de corte en el cual empezamos a hablar de hipertensión arterial pulmonar. Entonces, si utilizamos ese simposio, vamos a hablar de hipertensión arterial pulmonar cuando tenemos una presión arterial pulmonar media por encima de 20 milímetros en reposo, media en un cateterismo derecho. El consenso de Colonia todavía conserva la cifra o el límite, el punto de corte de 25. Ahora vamos a mirar cuál es la razón por la cual tienen esta variación. La presión arterial pulmonar media normal, en un estudio de corte ya bastante antiguo, está determinado alrededor de 14 más o menos 3 milímetros de mercurio, y eso es lo que normalmente debemos manejar de presión arterial pulmonar media. El límite superior se supone que está alrededor de los 20 milímetros, y había ese pequeño grupo de pacientes que están entre 21 y 25 milímetros de mercurio, en el que no se sabía muy bien qué era lo que pasaba con ellos, que era de evolución o significado incierto, pero que de todos modos no era una presión arterial pulmonar media normal. Lo que hacíamos es estar pendientes de la evolución de esos pacientes, porque muchos de ellos llegaban a ser hipertensos pulmonares y se les podía determinar alguna causa en el seguimiento. Entonces, básicamente en ese grupo de pacientes fue donde cambió la definición, y está en algunos estudios de corte, pero el más importante es este, que es el que está referenciado en la guía. Es un estudio relativamente nuevo que salió el año pasado, donde en ese estudio lo que nos están mostrando es la evolución de los pacientes de acuerdo a la supervivencia. En cuanto a su presión arterial media, si está menos de 17 a 26 o más de 26 milímetros de mercurio, ven ustedes que aquí están los verdaderos hipertensos pulmonares, pero este grupo que tenía significado incierto también tiene una supervivencia mucho menor que los pacientes que tienen presión arterial pulmonar media catalogado en rangos normales. Entonces, básicamente, esa es la explicación de por qué cambia la definición. Uno podría dejar la misma definición de los 25, pero tiene que tener claro que ese grupo de 20 a 25 es un grupo de alto riesgo, que es un grupo que no deberíamos perder, y que normalmente cuando hacíamos el cateterismo derecho decíamos negativo, descartar de presión arterial pulmonar. De que salió de esta corte ya no estamos diciendo eso, estamos diciendo que tiene una presión arterial pulmonar limítrofe, y ahora ya con la nueva definición los vamos a clasificar como hipertensos pulmonares, y hay que hacerles un seguimiento. No necesariamente hacerles tratamiento, porque probablemente la mayoría de los ensayos clínicos están con criterios de inclusión de 25 milímetros y no de 20. ¿Qué va a pasar con ese grupo? ¿Qué deberíamos hacer? Si solamente medidas de soporte, seguimiento, o si habría algún chance para intervención, que me imagino que eso es lo que vendrá en un futuro. En eso entonces también clasificamos en ese simposio mundial la hipertensión arterial pulmonar entonces como mayor o igual a 20 milímetros de mercurio, y hablamos de hipertensión pulmonar precapilar cumpliendo esos 3 requisitos: que tenga más de 20, que la presión en cuña de la arteria pulmonar sea menor o igual a 15 en estos pacientes, que es exactamente la evidencia o el reflejo de lo que es la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, y que la resistencia vascular pulmonar sea menor o igual a 3 unidades de Wood, y entonces aquí es donde tenemos, mayor o igual a 3 unidades de Wood, y aquí es donde tenemos entonces estos grupos, que son los del grupo 1, 3, 4 y 5, que son los que clasifican en esta definición. La hipertensión pulmonar postcapilar toma relevancia
en algún grupo de pacientes y en estos son los que tenemos que mirar. Y básicamente entonces vamos a tener la media por encima de 20 y las presiones de llenado en el lado izquierdo van a estar aumentadas. Entonces ahí tenemos la hipertensión pulmonar por enfermedad del ventrículo izquierdo y algunos tipos de hipertensión pulmonar con mecanismos que no están claramente establecidos. Hay otra de las discusiones que se presentan en este sexto simposio mundial es que ya no están dando la importancia al gradiente diastólico pulmonar. Entonces están hablando que el mejor parámetro es la resistencia vascular pulmonar, entonces la pulmonar poscapilar aislada, la resistencia menor de 3 y la combinada, la resistencia vascular pulmonar de mayor de 3 unidades Wood. Así está entonces ya determinado. Y hay algunos de los estudios nuevos que hacen que el gradiente diastólico pulmonar, que parecía ser muy provisorio, pierda algo de fuerza en estas nuevas recomendaciones, reconocidas también por el consenso de Colonia, pero el consenso de Colonia no las excluye por completo. Las deja como resistencia vascular pulmonar las dos definiciones, pero además sugiere que podemos tener en cuenta el gradiente diastólico pulmonar si es menor de 7, y introduce una nueva variable que es la compliance o la distensibilidad arterial pulmonar como una variable importante para tener en cuenta cuando hablamos de poscapilar aislada o poscapilar combinada o si precapilar, teniendo en cuenta este límite de corte de 2.3 mililitros por milímetro de mercurio en la distensibilidad o compliance de la arteria pulmonar. Es otra nueva variable. Ahora vamos a mirar por qué le dan importancia a estas variables y por qué le quita importancia el sexto simposio mundial. Esto es un HR, me excusan que la diapositiva está en inglés, pero tomé el cuadro de esta publicación del JAC de falla cardíaca del 2015, donde van a ver el HR para muerte y están las tres variables, el gradiente diastólico pulmonar, ¿sí? El gradiente transpulmonar, que lo usábamos mucho antes, y la resistencia vascular pulmonar. Y ustedes ven que aquí, en estos, el que mejor va a tener un riesgo o va a predecir un riesgo con un intervalo de confianza que no llega a ser el 1 y con significancia estadística, va a ser la resistencia vascular pulmonar, y en el HR por cuartiles, cuando va subiendo el cuartil, va aumentando el riesgo de los pacientes. Entonces, esa es una de las razones por las cuales da mucho más peso a la resistencia vascular pulmonar que a las otras dos variables que vemos. Aquí, en este mismo estudio, entonces hacen una distribución de mirar a ver los desenlaces, en este caso, cómo es la supervivencia con respecto hacia la gradiente diastólico pulmonar, es mayor o menor. Ven ustedes que aquí está la población normal, que no tiene hipertensión pulmonar, y las curvas de supervivencia del resto de la población, y las dos curvas entre los gradientes de más de 7 o menos de 7 se superponen. O sea, no hay una discriminación en realidad del riesgo de mortalidad, riesgo de supervivencia libre de eventos, incluyendo trasplante pulmonar en este grupo de pacientes, cuando hablamos del gradiente diastólico pulmonar. Y cuando vemos la mortalidad, pero ya diferenciada por resistencia vascular pulmonar, teniendo en cuenta la variable de resistencia vascular pulmonar, entonces ya sí hay un cambio en lo que vemos, y la resistencia mayor de 3 unidades Wood, si el gradiente diastólico es más o menor de 7, tenemos unas curvas de supervivencia diferentes. O sea, que lo que marca en realidad ese pronóstico en supervivencia es toda la resistencia vascular pulmonar y no el gradiente diastólico pulmonar. Y este es un metaanálisis salido también en el año pasado, donde trata de mirar los estudios que han evaluado estas variables: el gradiente diastólico, la compliance o distensibilidad de la arteria pulmonar, la resistencia vascular pulmonar, y ven ustedes que cuando hablan gradiente diastólico pulmonar, el intervalo de confianza llega al no efecto, o sea, al 1, entonces no es un buen método de predicción. La compliance sí, la distensibilidad sí, y la resistencia vascular pulmonar también. Esa es una de las cosas que le da peso a utilizar más la resistencia vascular pulmonar que a utilizar las otras dos variables, y por eso el sexto simposio lo elimina. El consenso de Colonia todavía lo deja como una variable adicional que uno puede utilizar, dándole, eso sí, preponderancia a la resistencia vascular pulmonar. ¿Por qué entra a jugar la resistencia vascular pulmonar? Esto está escrito ya hace algunos años, jugando con las cortes y los cateterismos que se habían hecho, y mirar a ver esos pacientes cómo se comportaban y cómo era la variable de extensibilidad arterial pulmonar. Entonces ustedes ven a ver aquí la variable y ven la resistencia vascular pulmonar cómo se comporta, cómo hay cambios en la resistencia vascular pulmonar y hay cambios en la extensibilidad vascular pulmonar, y se supone que cuando uno está
en etapas tempranas, los cambios en la resistencia vascular pulmonar producen cambios en la extensibilidad, lo que quiere decir que tienes una arteria pulmonar todavía extensible. Estadios más avanzados, donde hay mucho más rigidez, se va a perder más la extensibilidad y va a pasar que, a pesar de haber muchos cambios de resistencia vascular pulmonar o de presiones arteriales pulmonares, no va a haber muchos cambios de extensibilidad vascular pulmonar y eso nos va a permitir diferenciar un grupo que va a ser de más riesgo cuando tiene cambios o alteraciones en su extensibilidad vascular pulmonar, porque vamos a mirar que ya hay un estado mucho más avanzado y esa es la hipótesis en la que se basa mirar la extensibilidad vascular pulmonar. En este estudio, en esta corte retrospectiva donde evaluaron estos datos, lo que mencionan es que el peso o la confirmación de esta hipótesis debería correlacionarse con cambios anatomopatológicos. No lo podían hacer con un estudio de corte en pacientes vivos, pero probablemente con estudios anatomopatológicos sí se podría mirar que ya haya cambios, lo que antiguamente se llamaba cambios flexogénicos, donde ya no es el flujo ni los cambios que se producen al aumentar la presión, sino cambios dentro de la pared que hacen una hipertensión pulmonar, lo que llamamos hipertensión pulmonar entre comillas fija. Y esto tiene que ver también con las presiones de llenado. Miren que las curvas cambian cuando yo tengo presiones de llenado elevadas a cuando tengo presiones de llenado normales con cuñas menores de 10. Esta es la curva para menos de 10 milímetros y esta es la curva que tenemos para los más de 20 milímetros. Entonces hay diferencias también entre la distensibilidad vascular pulmonar entre los que son precapilares y los que son postcapilares, y yo tengo todavía conservación en los postcapilares, y se pierde un poquito más en los precapilares. Eso es básicamente la razón por la cual la extensibilidad arterial pulmonar es una de las variables que se trata ahora de darle importancia, no por encima de la resistencia vascular pulmonar, sino para tener en cuenta, porque cuando hablamos de hipertensión pulmonar tenemos un grupo bastante heterogéneo de patologías que están mezcladas ahí única exclusivamente porque el marcador es que la presión arterial en la arteria pulmonar, la presión arterial pulmonar se incrementó. Cuando ellos hacen una discriminación entre pacientes que tenían resistencias vasculares pulmonares elevadas, más de 160 dinas por segundo por centímetro al menos 5, o los que tienen más de 160, y lo distribuyen por la distensibilidad, que en este caso pone la relación, que es el volumen sistólico sobre la presión pulmonar, y el punto de corte es 2.15. Cuando uno lo distribuye, va a ver que hay cambios en los pacientes que tienen alteración de la distensibilidad pulmonar, tienen una caída de la extensión pulmonar, la probabilidad de supervivencia cae. En los pacientes tanto que tienen hipertensión pulmonar como en los que no tienen, como en los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar. Entonces, tenemos un cambio importante. Sí, pero no. ¿Sabes que no se ve el mouse? Ahí, no. No se ve. ¿No lo deja ver? Oh, Dios. Información C. Ahí es. Entonces, nos da dos curvas y nos estratifica el riesgo tanto en los que no tienen hipertensión como los que tienen hipertensión arterial pulmonar. Puede ser alteración de la extensibilidad por cualquier otra causa que no tenga relación con hipertensión pulmonar, y miren que los estudios no son nuevos, pero apenas se le está dando relevancia a estos valores. ¿Por qué solamente hablamos de hipertensión pulmonar y los límites de corte son durante el reposo? En alguna época hablábamos de los límites durante el ejercicio y donde hablábamos de más de 30 milímetros de mercurio durante el ejercicio y que cayeron en desuso. Básicamente estaba relacionado porque cuando uno tiene pacientes controles, al uno aumentar el gasto cardíaco, que es lo que se hace con el ejercicio, uno va aumentando el gasto cardíaco. Al aumentar el gasto cardíaco, la presión arterial pulmonar va a aumentar, pero entre unos rangos que siguen siendo rangos normales. En los pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar, entonces ya tenemos que la presión arterial media, al aumentar el gasto cardíaco, va a cambiar. Esa era una de las cosas por las cuales había la sugerencia de que la definición podría estar relacionada también con el ejercicio. Había problemas de tipo logístico y es medir presión arterial pulmonar media en pacientes durante el ejercicio que tenían que hacer con procedimiento invasivo. Entonces la logística hacía que fuera un dato o un criterio difícil de alcanzar, y además después se hizo la descripción de cómo uno puede tener cambios en el gasto cardíaco con respecto a la presión arterial pulmonar media. Ustedes ven aquí voluntarios sanos, los controles que utilizaron para
esta corte, los hipertensos pulmonares y los pacientes que tienen enfermedad izquierda, enfermedad cardíaca izquierda. Entonces, ustedes ven que a pesar de que sí parece discriminar en algo, se superponen mucho los datos entre los pacientes con enfermedad cardíaca izquierda, los verdaderos hipertensos pulmonares y algunos pacientes con controles. Y ven ustedes acá que algunos de estos pacientes pueden tener una resistencia pulmonar total menor de 3 unidades Wood. Entonces, además de los problemas logísticos, no discrimina exactamente y por lo tanto la mejor medición, el mejor punto de corte se logra en reposo, no durante el ejercicio, y esta es la razón por la cual se eliminó en aquella época el criterio y por ahora en estas nuevas discusiones no ha vuelto a ingresar como criterio para diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. En la clasificación hay algunas diferencias sutiles, persisten casi las mismas clasificaciones, pero aparecen algunas descripciones nuevas, o por lo menos en la nomenclatura cambiaron. Si se acuerdan, había un 1' que ya desapareció en este caso. Entonces tenemos el grupo 1, que es la 1.1, lo que llamamos idiopática, la 2 que es la heredable, la 3 que es la relacionada con drogas y toxinas, la 4 que está asociada con enfermedades de tejido conectivo, VIH, hipertensión portal, cardiopatías congénitas y esquistosomiasis, que en alguna época los consejos anteriores estuvo en el grupo 5 como el mecanismo no conocido. La 1.5 que son los respondedores a bloqueadores de los canales de calcio, esa aparece como nueva. Estos pacientes como respondedores a bloquear de canales de calcio. La hipertensión arterial con características de enfermedad veno-oclusiva pulmonar o de hemangiomatosis pulmonar está clasificada como 1.6 y la 1.7 la hipertensión pulmonar persistente en el síndrome del recién nacido. Tenemos la clasificación en el grupo 2 y 3, entonces tenemos el grupo 2, la secundaria enfermedad cardíaca izquierda, entonces la enfermedad cardíaca izquierda tenemos la falla cardíaca con fracción de eyección preservada y la segunda la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. La tercera es enfermedad valvular cardíaca y la cuarta incluye unas condiciones cardiovasculares congénitas o adquiridas que llevan a hipertensión pulmonar postcapilar. Esa es otra de los grupos que ingresan. En la secundaria enfermedad pulmonar hipoxia no hay mucho cambio en la enfermedad pulmonar obstructiva, la restrictiva, otras enfermedades pulmonares que tienen patrón mixto, obstructivo, restrictivo, la hipoxia sin enfermedad pulmonar y las enfermedades pulmonares del desarrollo. En el grupo 4 y 5 está la secundaria obstrucción de la arteria pulmonar y entonces está la tromboembólica crónica y la 4.2 otras obstrucciones pulmonares. Y en el grupo 5 están las de mecanismo incierto y o multifactorial, aquí lo reducen un poquito. Las unas son las hematológicas, las dos las enfermedades metabólicas sistémicas, en el 5.3 ponen otras, y en el 4 ponen enfermedad cardíaca congénita compleja. Probablemente porque ya esos muchachitos que están siendo operados en la infancia terminan con hipertensión pulmonar, donde hacen correcciones quirúrgicas y antes no llegaban a los 15, ya tenemos cardiopatas congénitos con congénitas complejas que llegan a la edad adulta, y esos pacientes van a ser, uno de sus problemas, uno de sus marcadores pronósticos va a ser la hipertensión arterial pulmonar. Entonces, en la clasificación, resumiendo, tenemos aquí más de 20. La cuña nos va a diferenciar si es pre o capilar, si tiene más de 15 es postcapilar, si la resistencia está por debajo de 3 es postcapilar aislada, y si la resistencia está por encima de 3 es una hipertensión pulmonar combinada pre y postcapilar. Allá llega la simplificación de la recomendación del sexto simposio. En el consenso de Colonia es exactamente igual, solamente que entre paréntesis dejan estas dos variables para no tener en cuenta si el gradiente diastólico pulmonar es menor de 7 y la distensibilidad arterial pulmonar es mayor o igual a 2.3 para hablar de postcapilar, y si es mayor de 7 o la distensibilidad está disminuida, de hablar pre y postcapilar en ese grupo de pacientes. Aquí está lo que es el gradiente pulmonar diastólico, que es la diastólica menos la cuña, y el gradiente transpulmonar que lo manejábamos antes, es la media menos la cuña, que el valor normal era 12 más o menos 2, ahí era donde lo manejábamos, pero ya se sabe que el gradiente transpulmonar tiene muchas alteraciones, muchas variaciones de acuerdo a las cargas que tiene, a la pre o postcarga, entonces la gradiente transpulmonar no es muy importante en ese momento en el escenario de hipertensión arterial pulmonar. En el diagnóstico, entonces, las cosas siguen muy similares, la sospecha clínica, la radiografía y el electrocardiograma,
Y ahí decía, lo que sigue es el pilar fundamental de tamizaje en los pacientes con sospecha de hipertensión arterial pulmonar, que es la ecocardiografía y la clasificación que ustedes ya conocen y que ellos mantienen desde ese consenso del 2015, que es el consenso europeo. Los síntomas, saben que la hipertensión arterial pulmonar no son específicos, que hay que sospecharlo en pacientes con disnea, con fatiga, con debilidad, con dolor torácico, y estos dos son menos frecuentes, el síncope y la tos seca son mucho menos frecuentes en ese grupo de pacientes, pero son síntomas que son bastante inespecíficos y hay que tener una alta sospecha clínica, especialmente en las patologías o las enfermedades que llevan a desarrollar la hipertensión arterial pulmonar. Y en los hallazgos físicos, el PO mayor que A2, la extensión venosa yugular, la citis, la pato y esplenomegalia, el galope C3 o el soplo de rehabilitación tricuspidio o pulmonar, que son básicamente los signos o síntomas que tenemos cuando hacemos una falla cardíaca derecha, una falla ventricular derecha, entonces hay que tenerlos en cuenta. Hay que tener un alto grado de sospecha clínica en los pacientes, sobre todo en los pacientes de mujeres en edad media con disnea, para tratar de capturar o hacer diagnóstico precoz de ese grupo de pacientes. Ya no le dio la gana de funcionar. Ya bloqueó. Eso. Otra vez a ver si. Gracias. Los cambios eléctricos básicamente están relacionados con lo que sea el ventrículo derecho. Entonces vamos a ver unas R's prominentes en B1, que es una desviación del eje a la derecha, que básicamente lo que da. Que es muy importante tener en cuenta que al igual que la clínica, el electrocardiograma es inespecífico, con el electrocardiograma normal no excluye el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar, al igual que una radiografía de tórax normal no excluye el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar, aunque uno puede buscar, por ejemplo, aquí el aumento del índice cardiotorácico, el aumento de las arterias pulmonares o el cono de la pulmonar, que ustedes ven ahí, la pérdida del tramado o la trama vascular en el tercio externo de cada uno de los campos pulmonares. Todos esos son signos que le indican a uno si el paciente puede tener o no, o sugiere hipertensión arterial pulmonar, y en los pacientes en la lateral, cuando uno ya ha ocupado con el ventrículo derecho el espacio retrocardíaco, que es el que queda pegado al esternón, normalmente se ha pegado alrededor de la tercera parte. Cuando usted ve más de la tercera parte, probablemente ese ventrículo derecho esté mucho más grande, y son signos que le pueden sugerir a uno que el paciente tiene patología ventricular derecha, y entre ellos una de las causas es la hipertensión arterial pulmonar. Ahí quedamos en lo que era la ecocardiografía, y entonces la ecocardiografía es una prueba de tamizaje que es vital en el diagnóstico de los pacientes con sospecha de hipertensión arterial pulmonar, y lo que vamos a ver son dos características. Uno, la velocidad de regurgitación tricuspidia, y dos, otros signos indirectos de hipertensión arterial pulmonar que son importantes para determinar lo que en ecocardiografía ahora llamamos la probabilidad de hipertensión arterial pulmonar. Ya usted ve en las ecos que no le dice que el paciente tiene una presión sistólica de tanto y que el paciente tiene hipertensión pulmonar, sino que tiene una probabilidad alta, intermedia o baja de hipertensión arterial pulmonar, y está dado por la velocidad de regurgitación tricuspidia. Si es menor o igual a 2.8 metros por segundo y no tiene ninguna otra característica de signos indirectos de hipertensión pulmonar, es una probabilidad baja. La probabilidad intermedia está en el paciente que tiene menos de 2.8, pero sí tiene algunos otros signos indirectos de hipertensión arterial pulmonar. Y si tiene de 2.9 a 3.4, clasifica como una probabilidad intermedia, así no tenga signos indirectos. Si ya los tiene, entonces ya clasifica como una probabilidad alta. Y el de probabilidad alta, que tiene una velocidad de regurgitación tricuspidia mayor de 3.4 milímetros por segundo, y los otros signos indirectos, aunque usualmente están presentes, no son necesarios para uno establecer la probabilidad. Con eso solo la velocidad de regurgitación tricuspidia, o sea que la probabilidad es alta. Este método de tamizaje, en algunos casos, por no decir que en la mayoría de veces, debería ser confirmado con una medida invasiva de la presión arterial pulmonar para estar seguro qué es lo que estamos tratando. Estos son los signos indirectos. ¿Cómo voy a tener en ellos? Más para los ecocardiografistas, en el ventrículo, la relación del ventrículo derecho con el izquierdo en el diámetro basal que sea mayor de 1, el aplanamiento del septo interventricular, con un índice que se llama el índice de excentricidad o de Ley mayor de 1.1 en sístole o en diástole. En la arteria pulmonar, el tiempo de aceleración, que sea un tiempo de aceleración corto, menor de 105 milisegundos, o que haya una
mesosistólica, la velocidad de reclutación pulmonar temprana mayor de 2,2 o el diámetro de la arteria pulmonar en la ecocardiografía mayor de 25 milímetros. En la vena cava inferior de la aurícula derecha que haya un diámetro de la vena cava mayor de 21 milímetros con un colapso inspiratorio menor del 50% en una inspiración profunda o una inspiración normal con el paciente en reposo que sea menor del 20%. El área de la aurícula derecha en el fin de sístole mayor de 18 es la otra de las características que se ven, que se consideran como signos indirectos de hipertensión arterial pulmonar y la adicionan a la probabilidad de lo que vimos en la velocidad de regurgitación tricuspidia. Eso es lo que el ecocardiografista les va a mostrar. Ahí están los signos que les acabo de mencionar, la medición del ventrículo derecho, las dimensiones, si el ventrículo derecho está o no crecido, el cambio fraccional del área que se mide como ustedes lo ven, que la normal es menor del 35%. Miren ustedes en ese ejemplo, es un área fraccional de menor del 20%, donde hay cambios ya por el aumento de la poscarga, la presión arterial pulmonar, es uno de los signos que tenemos que tener en cuenta. El TAPSE, que lo han visto ustedes, cómo se mide la excursión del anillo tricuspidio con la contracción, cuando hay disfunción ventricular derecha, cómo esa excursión va a disminuirse y cómo se mide. Esa es la velocidad de la pulmonar, en donde van a ver que hay un tiempo corto en la velocidad de la aceleración pulmonar y hay una muesca que es lo que está indicando o es lo que habíamos mencionado como un signo adicional de indirecto de hipertensión arterial pulmonar. De acuerdo a esa probabilidad, entonces va a ser el manejo y va a hacer lo que yo haga si tengo que confirmar la hipertensión arterial pulmonar, tengo que hacer un cateterismo derecho o no, depende del escenario en el que estemos trabajando, entonces vamos a saber si tenemos que hacer alguna otra medida o no. Y ese es básicamente lo que está recomendado. Si yo tengo una probabilidad baja por eco, hay que considerar un diagnóstico alternativo y, de acuerdo, si tengo unos factores de riesgo o condiciones asociadas a la hipertensión arterial pulmonar, pues hacerle seguimiento al paciente porque puede que tenga un paciente en su fase inicial y más adelante voy a hacer el diagnóstico. Entonces, esto es muy importante, el riesgo, las patologías asociadas que pueden desarrollar hipertensión arterial pulmonar. En la intermedio, si tengo un diagnóstico alternativo, seguimiento con eco y más estudios para hipertensión arterial pulmonar, probablemente en la intermedia justifique que yo haga el método confirmatorio, haga cateterismo derecho en esos pacientes. Yo creo que tenemos que ser un poquito más juiciosos porque la mayoría de pacientes que detectamos en ecocardiografía con hipertensión arterial pulmonar no tienen cateterismo derecho para confirmarlo, ni en el escenario hospitalario ni en el escenario ambulatorio lo encontramos con medidas confirmatorias. Más estudios para hipertensión pulmonar incluyendo cateterismo derecho. En la alta hay que incluir el cateterismo derecho y los estudios para hipertensión pulmonar, que es lo que tenemos que seguir en ese grupo de pacientes para poder confirmar. Siguiente punto que discute ambos, el simposio y el consenso de hipertensión arterial pulmonar, es evaluar el riesgo. La evaluación del riesgo en hipertensión arterial pulmonar es muy importante. A veces lo pasamos por alto. Hay muchos puntajes o escalas que se han utilizado para medir el riesgo. La guía trae estas tres, la del RIVIL, estas cuatro, perdón, un registro sueco, el Compera y un registro que es francés, ¿sí? Entonces tenemos el número de variables que se han utilizado, los pacientes que se incluyeron, la definición de puntaje, y miren ustedes que yo aquí al evaluar el riesgo sí hago un cambio bastante importante en lo que es el riesgo de muerte en esos pacientes a un año de seguimiento cuando están en bajo, intermedio o alto. Entre por ejemplo, con el puntaje del RIVIL menos de 2.6 con respecto al 10.7 que es el riesgo alto en ese grupo, de 1 a 26, de 2.8 a 21.2 y en el registro francés de 1.0 a 13.30, el intermedio no aplica porque ellos lo que hacen básicamente es tener unas variables que se consideran de bajo riesgo, entonces están presentes o no están presentes, el riesgo bajo en el cual es un poquito más sencillo y eso es lo que vamos a mirar, porque esa escala que nosotros mirábamos antes, que es esta, con la que básicamente estratificamos los pacientes, la que recomienda la guía del 2015 y esta la vuelve a retomar, son unos parámetros diferentes que vamos a tener para clasificar en bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Si ustedes han visto estos pacientes y lo han seguido en forma ambulatoria, se van a dar cuenta que muchas veces uno coge la escala y encuentra unos datos, unas variables que le dan para abajo, otras para intermedio, unas que le dan para intermedio, otras que le dan para alto riesgo, y entonces termina uno tratando de mirar en cuántas más variables tenga para ver si lo pone un riesgo alto o un riesgo intermedio. Entonces hay superposición en la clasificación en el puntaje de riesgo, que es
importante tenerlo en cuenta y mirar que podemos utilizar unos puntajes que pueden ser simplificados, que pueden ser mucho más prácticos cuando los utilizamos en la clínica día a día. Entonces, esto es las variables que se han considerado como de mayor riesgo: la clasificación funcional por OMS, el test de caminata de 6 minutos, todos los pacientes deberían tener test de caminata de 6 minutos, los niveles de efecto natriurético cerebral o en su defecto la porción NT-proBNP, la aurícula izquierda, la aurícula derecha, perdón, la presión de la aurícula derecha, el índice cardíaco y la saturación venosa de oxígeno. Y tenemos estas variables con estos puntos de corte que nos van a definir qué paciente es de riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto. Ya empezamos a disminuir el número de variables que tenemos en el paciente. Ya no hay variables desde el punto de vista de la clínica, solamente consideramos la clase funcional, pero ya salen otras variables, incluyendo las de la prueba de esfuerzo cardiopulmonar con consumo de oxígeno y otras cosas que es un poquito más difícil de utilizar. Estas dos variables inclusive se pueden poner alternativas o esta, y el índice cardíaco con la saturación venosa, y nos quedarían 1, 2, 3 y 4 variables apenas para utilizar, que es probablemente lo que más veamos y es lo que se vio en el registro francés. Entonces miren el registro francés, clasificación de OMS en NIHA, 6 minutos, la PVC y el índice cardíaco, cuál era la prevalencia de la presencia de esos variables, esos criterios en el nivel basal y cómo estaban al año o la primera reevaluación. Entonces esta prevalencia es muy importante. La mayoría de los pacientes tenían o no tenían criterio, tenían uno solo. 2 criterios tenían alrededor del 20%, en el seguimiento siguen los mismos, cambia de la evaluación inicial a la evaluación de la primera reevaluación al año. Y este es el modelo de regresión logística, evaluando las variables en un análisis univariado, donde están todas estas incluidas como significativas, pero cuando ajustamos por todas las variables y hacemos un análisis multivariado, encontramos que en la basal solamente va a persistir como de riesgo la distancia caminada de 6 minutos, y en la primera reevaluación vamos a tener estas que van a ser las 4 iniciales: índice cardíaco, la presión en la aurícula derecha, la distancia caminada y la clasificación de la OMS o de la NIHA para falla, que también son muy similares. Clasificación 1, 2, y estas persisten como unas variables que nos predicen si el paciente es de bajo riesgo o el paciente es de alto riesgo. Y si vemos las curvas de supervivencia en la corte, de acuerdo a si no tengo 0 criterios o tengo 4, ¿sí? Recuerden que los criterios lo clasifican a uno de bajo riesgo, por eso cuando tengo más criterios me va mejor, ¿sí? Y cuando tengo menos criterios no tengo ninguno, mire el extremo, y en la intermedio están 1 o 2 criterios. Entonces las cortes nos están diciendo que cuando yo hago una evaluación a nivel basal con esos criterios, puedo evaluar el pronóstico de muerte o la probabilidad de muerte de mi paciente. Y pasa otra cosa que es bastante interesante. Miren que cuando ingresamos biomarcadores, péptido natriurético cerebral o la porción NT-proBNP, entonces ya hay variables que perdieron su poder de predicción. Cuando yo meto el BNP, entonces las que me quedan siendo un análisis multivariado, que dan poder de predicción, termina siendo la clasificación funcional, la distancia recorrida o caminada de 6 minutos mayor de 440 metros, el BNP menor de 50 o el NT-proBNP menor de 300, y esos 3 variables me van a dar el pronóstico de mi paciente. Cuando los divido, en la presencia de 0, 1, 2 criterios, miren ustedes los que tienen 3 criterios, los que tienen 2, el 1 no se ve pero está por aquí, y en el que tiene 0, como es la curva de supervivencia, en este caso desenlace libre de trasplante, o sea, libre de muerte porque se trasplantan. Si fueran en nuestro medio, pues sería libre de muerte porque se trasplantan muy poquitos. Pero sí nos estratifica, y esas 3 variables son importantes para no tenerlas en cuenta. Entonces tenemos una variable clínica, una de 6 minutos y una variable metabólica o un marcador bioquímico, que en este caso son los péptidos natriuréticos, para estratificar el riesgo en mi paciente o no. Es importante también porque en las recomendaciones de tratamiento ellos van a hacer no una variación muy dramática, pero sí algo que le van a sugerir a uno es que hay muy poquito espacio ya para la monoterapia. Generalmente ya lo que estamos hablando es de terapia combinada y escalar rápidamente a triple terapia o a trasplante de pulmón en esos pacientes para tratar de cambiar el pronóstico y la calidad de vida. En algoritmo diagnóstico, entonces, es un poquito más sencillo, sin excluir otras causas que hay que tenerlas siempre en mente, de hipertensión arterial pulmonar. Entonces empiezan con esto: historia, síntomas, signos o signos, pruebas de laboratorio sugestivos de hipertensión arterial pulmonar.
Seguimos con la probabilidad ecocardiográfica de hipertensión arterial pulmonar. Si es baja, considerar otras causas y seguimientos. Si es alto o intermedia, entonces aquí hay una cosa relativamente nueva y es rápida referencia de pacientes seleccionados. Si usted identifica un paciente de alto riesgo, entonces no se quede con él, sino remítalo de una vez a centros especializados en manejo de hipertensión arterial pulmonar. Cuando uno se meta aquí en el sistema, uno no sabe cuáles serán los sitios de referencia especializados en hipertensión pulmonar, porque en todas partes manejamos hipertensión pulmonar. Pero por lo menos uno sabe que esos pacientes deberían ser manejados de una forma mucho más agresiva y remitidos de forma mucho más temprana para considerar otro tipo de tratamientos. Considerar la realización de una gammagrafía, ventilación, perfusión, y es lo primero que van a tamizar la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y básicamente las que primero tamizan son las que en las cortes tienen mayor prevalencia. Entonces, hipertensión pulmonar con un scan de ventilación perfusión anormal, referir al centro experto en hipertensión pulmonar. La segunda opción es considerar enfermedad cardíaca izquierda o patología pulmonar, y si uno lo excluye, si no tiene enfermedad cardíaca izquierda pulmonar, entonces ya la remisión sería para acabar de hacer el estudio y tratar de determinar causas más raras, menos frecuentes de hipertensión arterial pulmonar. En el centro experto de hipertensión pulmonar, entonces primero se revisa el scan o la angiotomografía, que a veces es más frecuente tener angiotomografía que una gammagrafía, para ver si tiene una hipertensión pulmonar, si tiene algún defecto de perfusión discordante. Entonces el algoritmo para hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que vendría aquí, si es confirmada o no confirmada, a ver qué es lo que voy a hacer con el paciente. En la perfusión normal, o sea, descarto la hipertensión tromboembólica crónica, voy a hacer una evaluación multimodal diagnóstica, sigue el cateterismo derecho y caracterización hemodinámica de hipertensión pulmonar. Porque es importante eso de la caracterización, porque no todos los pacientes hipertensos pulmonares son iguales. No todas las causas de hipertensión pulmonar nos va a dar los mismos hallazgos en el cateterismo derecho. Y el cateterismo derecho en este caso no solamente es una prueba confirmatoria para saber si tiene más o menos de 20 milímetros, sino que otras variables son importantes para yo determinar si es pre o postcapilar, qué es lo que lo está causando, porque eso me permite intervenir, y a veces con intervenciones mucho más sencillas podemos lograr bajar la presión arterial pulmonar, sobre todo los que tienen enfermedad cardíaca izquierda. Revisión por grupo multidisciplinario y clasificación de hipertensión pulmonar y seguir el tratamiento apropiado. La clasificación de hipertensión pulmonar incierta, considerar en esos tratamientos, en esto hay que darlos, en esto hay que considerarlos, y monitorizar y reevaluar nuevamente para saber dónde va a terminar, si termina clasificado como hipertenso pulmonar y en qué grupo estaría ese paciente. El riesgo les dije que era importante porque entonces ahora vamos a ver que dependiendo del riesgo es lo que nosotros vamos a hacer o lo que está recomendado hacer. Si yo tengo una hipertensión arterial pulmonar confirmada en el centro experto, es un paciente nuevo, o sea, no es un paciente ya diagnosticado con tratamiento para hipertensión arterial pulmonar. La medida general es terapia de soporte, y vamos a considerar en segundo paso el test de vasorreactividad. Miren las tres escenarios donde hacemos test de vasorreactividad. ¿Sí? En esas tres es donde vamos a indicar test de vasorreactividad. No se justifica ninguna otra hacer test de vasorreactividad. ¿Por qué enfatizo esto? Porque es muy común entre nosotros en el medio mandar test de vasorreactividad en pacientes que tienen diagnóstico de otra patología, una enfermedad valvular cardíaca, pacientes con estenosis aórtica, pacientes con otro tipo de patologías, nos indican test de vasorreactividad. Solamente está en la idiopática, en la heredable y en la asociada a drogas. Y el test de vasorreactividad tiene un único objetivo. El paciente que tiene un test de vasorreactividad positivo es el paciente que se beneficia del uso de calcio antagonistas. Entonces, vasorreactiva, terapia con calcio antagonista. Y la terapia con calcio antagonista se hace con dosis altas, mega dosis de calcio antagonistas. No dosis normales, porque esas dosis normales para la arteria pulmonar son placebo. Entonces, si estamos diltiazem, usamos dosis altas, usamos nifedipina, usamos dosis altas y no dosis bajas. Y única y exclusivamente en los pacientes vasorreactivos. Recordemos que un porcentaje de los pacientes, que son alrededor del 16% de pacientes, hacen vasorreactividad. Y un porcentaje de esos, cuando se lo repite a los 3 meses, no persiste la vasorreactividad. Entonces, en los que persiste la vasorreactividad son los que se van a beneficiar, y es una indicación de monoterapia hasta un año después en ese grupo de pacientes, porque son los que cambian el pronóstico con calcio antagonista. El resto de pacientes no vasorreactivos no quiere decir que no se beneficien de las terapias estándar, de la terapia estándar para hipertensión pulmonar. Son los que se benefician de la terapia estándar. O sea, la vasorreactividad no hay diferencia si yo voy a responder a un medicamento u otro, va solamente a diferenciar si respondo a calcio antagonistas o no.
Si yo estoy bajo riesgo o riesgo intermedio, entonces todavía hay un rol, ellos mencionan y lo dicen así en el algoritmo, rol residual para monoterapia. Si tengo, la idea es hacer tratamiento con combinación inicial oral, y si tengo alto riesgo, una combinación inicial, incluido un análogo de prostaciclina, que son los que sirven en los pacientes de alto riesgo y los pacientes de clase funcional 3 y 4. Los pacientes con riesgo más avanzado, con alto riesgo, que tengan estados funcionales más avanzados, es donde el análogo de prostaciclina nos va a servir y, depende de la respuesta, considerar referir para un centro donde haya trasplante de pulmón para que el seguimiento se haga allá y determinen en qué momento estaría indicado trasplantarle el pulmón. El tratamiento con combinación oral, la recomendación es que yo lo reevalúe 3 a 6 meses post-tratamiento. Esos 3 a 6 meses depende de la parte clínica. Si solamente lo hago con clínica, si reevalúo nuevamente el riesgo del paciente con paraclínicos, si realizo nuevamente un cateterismo derecho para ver la respuesta que tuve al tratamiento de combinación inicial, ¿sí? Y luego, si pasó a bajo riesgo a los 3 a 6 meses, pues vamos a hacer un seguimiento estructurado y vamos a mantenerlo con la medicación con el paciente se estabilizó. Si es intermedio o alto riesgo, entonces ya es combinación triple secuencial, 3 a 6 meses y voy a reevaluar si me quedo en riesgo bajo o si queda en intermedio o alto riesgo, entonces vamos a tener terapia médica máxima y alistarlo para trasplante de pulmón. Y mire que las cosas las estamos haciendo rápido, 3 a 6 meses, si usted considera los 6 meses, en menos de un año, usted sabe si el paciente después de haber empezado, vamos a tener que referirlo para trasplante de pulmón o no, pero vamos a ir escalando rápidamente el medicamento y vamos a hacer terapias que son iniciales con combinaciones. En el seguimiento de los pacientes está indicado hacer cateterismo de control o simplemente con BNP y desde caminante. Depende de lo que usted considere, pero probablemente sí. Uno puede o no obviar el cateterismo derecho, la parte clínica. Usted puede obviar el cateterismo derecho sin volver a estratificarlo con la escala que usted escoja, si cogerla simplificada con las 3 variables o no. Y puede mirar si con el cateterismo derecho hubo respuesta o no. Porque básicamente los ensayos clínicos, uno de los desenlaces que se utiliza es la disminución de la resistencia vascular pulmonar y es la respuesta que usted tiene entre menos 15 a menos 25% de disminución de resistencia vascular pulmonar. Usted quiere ver si pasa eso, pero el paciente usted lo estratificó, tiene bajo riesgo, o era riesgo intermedio, le pasó a bajo riesgo, probablemente usted podría ahorrarse cateterismo derecho. Eso es lo que hay que considerar desde el punto de vista clínico, de acuerdo al paciente, a la patología que causa la hipertensión arterial pulmonar. Si usted tiene una colagenopatía, por ejemplo, y está asociado a una colagenopatía y la colagenopatía no está controlada, usted quiere saber qué es lo que está pasando con esa hipertensión pulmonar, es otra de las variables que usted debería tener en cuenta. Si tiene un VIH, o sea, depende de la patología del paciente. Pero probablemente es una de las medidas que utilizamos y en general sí se hace el control con cateterismo derecho, además de los controles clínicos. El rol de la monoterapia residual en pacientes con estas 3 patologías con vasorreactividad, clasificación 1-2, que tengan mejoría hemodinámica sostenida al menos después de un año del cáncer antagonista. La hipertensión arterial pulmonar, tratamiento a largo plazo, y largo plazo ellos dicen que lleven por lo menos 5 a 10 años, que sea estable y tenga bajo riesgo. La idiopática más de 75 años con múltiples factores de riesgo para falla cardíaca con FEI preservada. La pulmonar con sospecha o alta probabilidad de enfermedad veno-oclusiva o hemangiomatosis, la hipertensión arterial pulmonar con enfermedad leve o MS clase funcional 1 o 2, una resistencia vascular pulmonar 3 a 4, presión arterial pulmonar media de 30 y en ventrículo derecho normal, eso es lo que ellos definen como leve. Que la terapia combinada no esté disponible es una de las cosas, o que esté contraindicada, por ejemplo en pacientes con enfermedad hepática, la hipertensión pulmonar asociada a VIH, hipertensión portal o cardiopatía congénita no corregida, son las que podrían estar como monoterapia de acuerdo a esas recomendaciones. Esto está en las guías viejas y ellos lo sostienen. En estas son las combinaciones, los estudios que han demostrado cuando se tiene una combinación inicial. Miren los que están en 1B son el ambrisental más cercana a la fila, combinación que fue en el estudio publicado en el New England Vision. En clases funcionales 2 y 3, en el 4 ya es 2B. Otro de estos era más un inhibidor de fosfodiesterasa, 2A, casi todas estas combinaciones que son con 2A y es una de las que sugieren que se puedan utilizar. Algunas, la mayoría de lo que son medicamentos nuevos están demostrados por ensayos clínicos con asignación aleatoria, otros son con estudios retrospectivos, por ejemplo esta del Bosentan más de la firma Cebuproxenol
es un observacional retrospectivo en esta revista. Y el riesgo intermedio alto, cuando uno vaya a utilizar, que es lo que llaman terapia secuencial, yo que tenía, que le voy a adicionar o que le puedo adicionar, entonces están los que son 1B, que son el macitentan más sildenafil, en clase funcional 2-3, el riociguat más bosentan, que es clase funcional 2-3, el celecipac es un análogo de prostaglandina, una ERA más un inhibidor de fosfodiesterasa, 1B, y el sildenafil más epoprostenol, la clase funcional 3, que son los que ya están los estudios que lo reportan o que los sustentan o los soporta la evidencia. Hay una lista bastante larga en el Consenso de Colonia que están todos los estudios de cómo se han hecho, los que son observacionales, retrospectivos o prospectivos, y los que son ensayos clínicos. Estos que tienen nombre generalmente son estudios prospectivos. Uno debería consultar siempre la tablita cuando va a manejar este tipo de pacientes. Está también estos talafil bosentan, y aquí están los estudios que lo están soportando. Por ejemplo, el talafil bosentan es una corte retrospectiva que se llama Combination Real World Study, donde está, pero en la clasificación 2BC, 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 casi solamente le queda 2AC al talafil más el bosentan. Entonces, la idea es terapia combinada, muy poquito espacio para la monoterapia, 3 a 6 meses controles y definen de acuerdo al cambio del riesgo del paciente. Si yo lo dejo establecido bajo riesgo intermedio alto, tengo que tratar de escalar al paciente. Si después tiene alto riesgo, hay que pensar de entrada de remisión a centro de trasplantes. Si después de otros 3 a 6 meses me sigue el riesgo intermedio alto, tengo que listarlo para trasplante, que es la otra opción. Obviamente las particularidades de cada una de las patologías que tenemos que mirar. Dos cosas sobre el cateterismo derecho. Acuérdense que uno mide en el cateterismo derecho el gasto cardíaco, que es una de las variables que voy a utilizar para por fórmula sacar otras. Lo puedo medir por termodilución o lo puedo medir por FIG, ¿sí? Lo puedo medir por termodilución con el catéter de Swan-Ganz por cambios en la temperatura, que es lo que estoy haciendo aquí, el área bajo la curva, que lo saco por integral y lo saca la máquina. Lo que me está diciendo es cuánto cambió, porque yo inyecto por un área central y el permiso está a 4 milímetros de la punta. Ese cambio, el área bajo la curva, me da mi gasto cardíaco. Pero lo puedo sacar por FIG, y acuérdense de la formulita que me enseñaban cuando estaba en fisiología, de cómo es el gasto cardíaco, teniendo en cuenta que lo que yo calculo en esa fórmula es el consumo de oxígeno, tengo en cuenta el consumo de oxígeno y la diferencia arteriovenosa de oxígeno y el contenido de oxígeno. Entonces está dado por cuántos gramos de hemoglobina tengo, que yo sé que cada gramo transporta 1.34 a 1.36 mililitros de oxígeno, y que si está saturada al 100%, pues eso es lo que transporto, pero normalmente tengo saturación de menos de 100, que es el contenido arterial, el contenido venoso, y esa diferencia arteriovenosa es lo que me va a permitir calcular el gasto cardíaco por FIG. Son todos esos parámetros los que yo mido en el paciente, y con esto yo sé cuál es la característica hemodinámica del paciente con hipertensión arterial pulmonar. Les voy a mostrar en aras del tiempo 1 o 2 casos, si alcanzamos, de qué es lo que hacemos con ellos. Entonces, es un paciente sexo femenino, 51 años, casada sin hijos, disminución de esfuerzo progresiva hasta reposo 1 año, sin ortopnea ni disnea paroxística nocturna, no fiebre ni pérdida de peso, no hipertensa, no diabética, fumadora de 20 paquetes 3 años, VIH con terapia antirretroviral y estaba estable. Eso es la placa de tórax de la paciente. El ecocardiograma mostraba dilatación del ventrículo izquierdo, derecho, la velocidad de revolución de los pies de 3.94, y reportó una comunicación interauricular en unos segundos de 1.8 centímetros. Usted ve los datos aquí, hay atrapamiento de aire, los diafragmas están aplanados, la parte vascular periférica, ustedes ven que aunque la placa no es muy buena, todavía se conserva, o sea, todavía tiene algo de hiperflujo pulmonar, tiene congestión periliar, el botón pulmonar está aumentado, el índice cardiotorácico, que no está medido, está un poquito aumentado hasta el ventrículo derecho, y entonces uno se va a esto y va para donde queda el paciente, queda con la velocidad de revolución ventricular mayor de 3.4, que lo clasificamos como una probabilidad alta. Si vamos al esquema nuevo, entonces la probabilidad ecocardiográfica ya vemos que era alta, alta intermedia, si tiene o no identificar los pacientes que son de alto riesgo, si son de alto riesgo referir a centro experto de hipertensión arterial pulmonar. En este caso, con la ecocardiografía ya determinamos que tenía una enfermedad cardíaca, no solamente izquierdo, sino un defecto congénito, una cardiopatía congénita. Entonces tenemos un paciente con una probabilidad de hipertensión pulmonar con la causa establecida por tener una cardiopatía congénita
de un tamaño suficiente como para que sea creíble que sea secundario al defecto de la comunicación interauricular. Entonces medimos, hacemos un cateterismo derecho, medimos oximetrías, ahí es donde ustedes ven en la vena cava inferior, en la superior, nos metemos a la pulmonar, a través del mismo efecto de la comunicación nos vamos y tomamos una muestra de las venas pulmonares y una sistémica que es la aórtica, y en una de esas medidas hacemos la hemoglobina, esta es una hemoglobina y estas son las saturaciones de nuestro paciente. La vena cava superior 72, la inferior 73, la vena pulmonar 95 y la saturación arterial es 89, que es lo que tenemos ahí. Entonces miramos la saturación, lo que se llama saturación venosa mixta, que es la mezcla entre la inferior y la superior. Acuérdense que la superior en general tiene una osimetría mucho menor, porque uno gasta más peso, los seres pensantes mucho más, y los políticos puede que sea al revés. Entonces saca uno esto y saca cuál es el contenido venoso de saturación venosa. El contenido de oxígeno, entonces el 1.36 por esta hemoglobina, por la saturación que tenía el paciente y por 10. El contenido de oxígeno arterial en este caso es este y el venoso es este. Cuando hago el gasto cardíaco por FIC, 250 la diferencia arteriovenosa y entonces tengo un gasto cardíaco de 7.8 litros por minuto. Ese es el gasto cardíaco que sacamos al hacer oximetrías, en este caso hipotético. Cuando me voy al otro lado, entonces cojo la vena pulmonar y cojo la arteria pulmonar, estas son las saturaciones, lo mismo contenido arterial, contenido de oxígeno de la arteria pulmonar y contenido de oxígeno de la vena pulmonar. 139, 183, hacemos la diferencia arteriovenosa y aquí me da que tengo un gasto de 5.7. Entonces, cuando yo me voy a mirar qué es lo que pasó con mi paciente, tengo un gasto, un flujo efectivo en este caso de 5.8 litros por minuto, el sistémico menos el gasto efectivo que es de 1.99, ¿sí? Y el pulmonar menos el gasto efectivo que es de 0.11. Entonces tengo un cortocircuito y miren que el cortocircuito está yendo al lado del gasto cardíaco sistémico, ¿sí? Y no hacia el lado del gasto cardíaco pulmonar. O sea que en este caso lo que tengo es que tengo una inversión del cortocircuito. Está pasando el flujo desde el lado derecho al lado izquierdo y el cortocircuito se me invirtió. Entonces la pregunta es si eso que tengo yo ahí es una Eisenmenger, un síndrome de Eisenmenger con un cortocircuito inhibitivo y no puedo hacer nada por el paciente. Entonces miren que esto es lo que me determina que yo tenga un flujo a favor del sistémico y no un flujo a favor del gasto cardíaco pulmonar. Esto que les cuento aquí del gasto cardíaco efectivo es lo que yo estaría teniendo si no tuviera la CIA, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago una prueba en donde le pongo oxígeno al 100% y en este caso, como es un cortocircuito, puedo utilizar nitrocruciato. Si fuera hipertensión pulmonar y no en cardiopatía congénita, no en falla cardíaca, tendría que utilizar vasodilatadores pulmonares, que es con lo que está descrito, pero por ser un cortocircuito, o en pacientes con falla, puedo utilizar vasodilatadores o inotrópicos o inodilatadores, en este caso nitrocruciato. Entonces vuelvo a medir y miren cómo cambian las cosas y el gasto sistémico es de 6.24 y el gasto pulmonar es de 9.25. El gasto efectivo es de 6.24, que sería el gasto en el cual yo calculo si no tuviera CIA. Si no tuviera CIA, los dos serían iguales, pero en este caso es el efectivo que me da la diferencia para dónde está corriendo la sangre, para dónde es el flujo. Entonces el sistémico menos el efectivo me da de 0 y el pulmonar menos el efectivo me da de 2.3. Entonces, ¿qué pasó con el cortocircuito? Cuando yo hice pruebas, entonces el cortocircuito ya de izquierda a derecha. ¿Qué me está diciendo ese gasto? Me está diciendo que lo que yo tengo es un hiperflujo pulmonar, ¿sí? Por el defecto, estoy a un punto de que se invierta por completo el cortocircuito, pero cuando pongo vasodilatadores pulmonares, la pulmonar todavía no tiene cambios fijos, todavía puede vasodilatar, soporta más flujo y el flujo la dirección del flujo cambia. Entonces yo en ese paciente, la pregunta que haría es, ¿qué hago yo con ese paciente? ¿Qué haría con el paciente? Con solo esos datos yo digo, pues todavía tengo chances de cerrar el defecto. Una de las cosas que trae la guía, entonces, es lo que se llama la vasorreactividad en congénitas. No es igual a la vasorreactividad en la de otra hipertensión pulmonar, donde lo que yo quiero es bajar por debajo de 40 milímetros la presión arterial pulmonar y que baje al menos 10 milímetros de mercurio, sino tener esos datos. Una reducción del índice de resistencia vascular pulmonar mayor de 20%, que sea menos de 6 unidades de Wood en niños o menos de 4 unidades de Wood en adultos, y la relación entre la resistencia vascular pulmonar y la sistémica es de 0.3. Entonces, miren que estoy hablando de una vasorreactividad diferente que la que normalmente hablo en pacientes adultos, que estoy estudiando solamente hipertensión pulmonar y hago pruebas de vasorreactividad.
para saber si le doy o no calcio antagonista. Y entonces el esquema que traen es este. Si tengo un índice por debajo de 4, con la relación menos de 0.3, vasorreactividad, paciente cierre terapia. Aquí tengo estos datos, el paciente vasorreactivo, cierro el defecto y puedo dar terapia para hipertensión arterial pulmonar en lo que me quede residual. Entonces, cerrada el defecto por vía percutánea con un dispositivo y el paciente se alivió, ¿sí? Si está entre 4 y 8, voy a ver la vasorreactividad. Si está positivo, puedo hacer cierre, puedo dar terapia para hipertensión pulmonar y en el cierre puedo considerar si pongo un dispositivo fenestrado. Hay dispositivos que lo que hacen es que disminuyen el tamaño del hueco. Entonces, de tener un hueco de 18, lo dejo un hueco de 6,8 y lo dejo por donde desbogue para que el paciente tolere la disminución del flujo y el cierre. Y más adelante, si el paciente le cambia las condiciones, me puedo meter por ahí y acabar de cerrar el defecto. Si es negativa, terapia para hipertensión pulmonar, igual dominar vasorreactividad. Si es positiva, puede ser una cirugía de alto riesgo o ahí sí un dispositivo fenestrado. Y si es negativa, el paciente es inoperable y entonces lo dejamos en tratamiento. Eso es como lo que haríamos con este paciente. Esa sería su clasificación de la condición clínica, lo nuevo que tenemos. Dejemos hasta ahí. Si tienen preguntas, dudas, discusiones, aportes, todos los que trabajamos en hipertensión arterial pulmonar, que ya sé que me imagino que nos estamos mascando ya estas días porque son bastante extensas. Y de todos modos, dan muchas dudas al respecto. Doctor Cortés. A ver, no siempre ha llamado la atención, por ejemplo, los caracterismos de hecho, nosotros en CARDI siempre preferimos que no lo hagan por obvias razones, pero que notamos que en general nosotros como dinamistas, no digo nosotros del hospital, sino de gremio, de Morinami, de dinamistas como tal, ¿por qué le ponen cierta resistencia o a veces preferirían como coger el monte y hacerle a uno el cateterismo derecho? O sea, no, ¿por qué le tienen como tanta...? Porque es un examen muy aburrido. Es un examen muy rápido, no tiene... a uno le gusta el estrellato y hacer cosas, meter una guía, abrir una arteria, o no esa arteria, crece una arteria, que uno dice, nació una arteria, y entonces una papamilitasis espectacular, y eso es peso de uno, y ese es el ego que nos va subiendo a medida que vamos haciendo cosas. En cambio, cateterismo derecho, otro es le funciona la femoral, sois con un suandas, no vas a dejar nada, no vas a hacer intervención, no vas a hacer muchas cosas, y te puedes demorar mucho haciendo cateterismo. Entre más alta la presión pulmonar, te cuesta más trabajo llegar a la arteria. Entonces, la arteria con esa presión escupe el catéter. Entonces, tienes que meter guías, soportarte con otras cosas. Si voy a hacer pruebas de reactividad, entonces, las antiguas pruebas de reactividad que hacemos con la adenosina, nos demorábamos, porque tienes que poner infusión y empezar a cada 2 a 4 minutos subir la infusión. Entonces, se demoran unas 42 horas en el procedimiento. Entonces, ¿qué hicieron la mayoría de los humanistas para cortar eso? Entonces, no lo hicieron como estaba recortado en la infusión, sino en bolos. Entonces, lo que le iba a pasar en 2 minutos, se lo echaban así, y eso acorta el tiempo. Hicimos un estudio haciéndolo con hidropros, y con hidropros nos fue más o menos bien, la vasorreactividad es alrededor del 16-17%, que fue lo que reportamos. Y acorta mucho el procedimiento porque inhalar hidropros son 5 a 10 minutos. Entonces, eso acorta mucho el procedimiento y lo hace más fácil, más ameno, más agradable. Fuera de eso, cuando vos tenés todos los datos, tenés que pensar en qué vas a hacer con tu paciente. Entonces, por ejemplo, si yo no encuentro hipertensión pulmonar, una presión arterial media elevada, tengo un índice de resistencia vascular pulmonar elevado, pero el sistémico también está muy alto por la hipertensión, entonces el paciente debería ponerle nitroprusiato, bajarle la presión y volver a hacer todos los datos. Y mirar a ver qué le pasó a la resistencia vascular pulmonar. Muchos le bajan por debajo de 3, entonces ahí es donde tenemos variación. Entonces yo digo, es una poscapilar aislada, no tiene nada precapilar, es solamente infusión diastólica, es una enfermedad izquierda. Puedes combinar. Entonces tengo que poner infusión para ver la presión y mirar. Hay una recomendación de darle bolos de líquidos. En algunos centros es infaltable, pues se tiene que poner el bolo de líquidos para ver, porque a veces el paciente viene seco y usted no encuentra la enfermedad izquierda. En estas guías dicen, no está muy estandarizado, o sea, no está estandarizado es cuándo lo pongo, cuánto pongo. Lo que normalmente nosotros hacemos es que de entrada, para hacer el cateterismo, le ponemos un bolo de 250 y infusión de líquido a 100. Cuando yo ya entro, ya el paciente está repletado de volumen, sobre todo si tiene enfermedad izquierda, donde nosotros hemos visto con el puro semilla que se cambia el paciente, está muy seco, la PDR está bajita y no le encontré la enfermedad izquierda, sino que hemos visto con la pulsemilla, hasta para la hipertensión la mandamos. Se le ponen líquidos y entonces ya va la PDR elevada, desde una
usted encuentra una combinada, ¿cierto? Usted sabe que también y eso le va, el manejo de hipertensión al paciente le baja la grasa pulmonar. Y tienes que ponerle infusión, entonces darte cuenta que te baja la pulmonar, pero no hay hipertensión. Porque a veces pasa que entonces, no, que baja la pulmonar, uno va a la presión con la cual la midieron, 80-40 de presión sistémica, pues claro, que la sistémica, la pulmonar está terminada. Entonces no es una prueba sobre en realidad positiva. Por eso es que hay que tenerle cariño, tenerse paciencia, uno tiene que sentarse, mientras hace todas las pruebas y mirar a la guía. Por eso es que la mayoría no le gusta y yo lo he hecho como crítica pues constructiva al interior de hemodinamia, y es que, pero todo el mundo dice, es que eso es un cateterismo de eso, no tiene gracia, pero si da mucha información, y esa información depende de cada uno de los pacientes. Hemos tenido mucho, hay varios casos, lo que tenía uno de Weber, que era un alto gasto de hipertensión pulmonar, era por eso, fístulas, los pacientes renales, por ejemplo, que tienen disfunción, el paciente renal es hipertenso, tiene enfermedad izquierda, tiene hipertensión pulmonar por su enfermedad renal, tiene una fístula, entonces será la fístula, se la cierro o no. Entonces, si usted mide el gasto y luego le mide el gasto de la fístula, si el gasto de la fístula más del 40% del gasto cardíaco, la fístula está interfiriendo de la hipertensión pulmonar, cierra y la paciente tiene menor de hipertensión pulmonar. Entonces, todas esas cositas que son las que uno tiene que mirar, y eso es paciencia y es tiempo exacto. Y es una cosa muy importante, profe, porque a veces somos muy liberales con la parte del cateterismo, por eso desde la que se practica clínica una actitud restringida, por dos razones. Uno, por lo que ya expuso el doctor Fernando, por la calidad de los cateterismos en nuestro medio y en general. La calidad de los cateterismos es mala, la información que se reporta es incompleta y a veces confusa y contradictoria. Entonces, uno solicita no, profe, es la verdad. Es la verdad. Solo hacer profe y es difícil. Es difícil. No. Y la segunda pregunta, pero una cosa es, yo creo que no somos liberales. Creo que eso es lo que nos pasa. Ojalá hubiera cateterismo de derechos todos los días. Por eso, profe. Y uno dice, bueno, ese no tiene indicación. Pero es que nos queda muy cortico, ¿no? Nos queda muy cortico con hipertensos pulmonares sin saber si son hipertensos pulmonares para saber qué es. Y con la otra opinión que yo no sé por qué se difundió es que si es vasoreactivo, le va a servir que usted le ponga Bosentano y Loproso, o sea que si es vasoreactivo le sirve menos cosas. No, si es vasoreactivo solamente le dice que le sirve casentamonisis. Si no es vasoreactivo, a usted le sirve toda la otra cantidad de chicos. Sí, la otra cosa es que no, el cateterismo no se utiliza para confirmar la hipertensión pulmonar, sino para saber qué voy a hacer con mi paciente. O sea, ¿cuál es la pregunta que el cateterismo cardíaco me va a resolver? Y con esa pregunta resuelta, ¿cuál es la conducta que voy a hacer? Desde un punto de vista práctico, el cateterismo lo que nos ayuda es a tomar decisiones sobre un paciente en términos de intervención específica pulmonar. Eso nos limita, por ejemplo, o nos aclara que, por ejemplo, un paciente con hipertensión pulmonar asociada a enfermedad pulmonar, hipoxia, no tiene indicación, que no me da ninguna información adicional, aparte de confirmar que si una hipertensión me da una presión media mayor de 20, que me cambie la pregunta final que trata la enfermedad de base. O el paciente que tiene una disfunción diastólica grave, por ejemplo, a la izquierda, tampoco me va a cambiar, pero es que lo que tengo que tratar es, por ejemplo, la hipertensión arterial y tenerla en un margen de adecuado control. Saber siempre cuál es la pregunta que voy a resolver con el cateterismo de derecho y eso a qué conducta adicional me va a llevar. Si va a cambiar ostensiblemente la conducta con mi paciente, porque es un procedimiento que no todos los centros lo hacen con la calidad que se requiere y por supuesto no es un procedimiento exento de complicaciones. Hay dos cosas con lo que acabas de decir. Una cosa estoy de acuerdo, si el cateterismo de hecho le respondíamos cosas de qué debería hacer con su paciente. O sea, de cuál es el tratamiento, si lo voy a poder hacer normal, si llega a ser agonista, si lo voy a cerrar sin un defecto, qué hago con mi paciente. Pero sí es un método diagnóstico confirmatorio, porque la eco es un estamizar. Uno de los mayores problemas con la hipertensión pulmonar está también, no solamente los menores, sino los cardiologistas. Se va a mirar la eco, el chorro de regular su flotilla así, y el medidor del Doppler así. Con un ángulo de más de 20 grados, usted no está midiendo realmente lo que usted quiere medir, ¿cierto? Entonces, por eso inclusive se pasó de medir presión sistólica pulmonar a hablar de velocidad de la custodia. Porque las máquinas le sumaban a usted la presión auricular, se la sumaban más de 10. Usted podía sumar 5, 10, 15, depende de las otras variables. Pero era muy subjetivo eso, y por eso se quedó en velocidad de la custodia más.
Pero hacerlo así es un método de tamizaje. Método confirmatorio es cateterismo derecho, pero estamos de acuerdo, no puede que baja probabilidad, puede que no. Si usted tiene una probabilidad intermedia, tiene un EPOC, pues ¿para qué le va a hacer cateterismo derecho al paciente? Pues probablemente en algunos escenarios usted no necesita el cateterismo derecho. Y lo necesita no solamente para confirmarlo, sino para saber qué hace. Entre más alta la probabilidad, menos probable es que yo encuentre que no tiene hipertensión pulmonar. Pero si ha pasado, por ejemplo, por ECO miden 60 frente, yo meto el catéter y no tiene hipertensión pulmonar. O miden otro chorro, reubicación, tienen otra variable. Entonces sí es confirmatorio, pero también cuando yo lo hago, no solamente voy a confirmar, sino que la caracterización hemodinámica del cateterismo me va a permitir saber qué paciente tiene. El doctor Giovanni Sorniva, trabaja mucho, usted trabaja mucho con hipertensión pulmonar, sobre todo con lo único que quiero decir ya aprovechando la reunión es que no estamos demora de confirmar un grupo para precisamente estos casos tan interesantes, porque todos tenemos casos muy complicados. Por ejemplo, el último que mostraste con una paciente. Entonces, nosotros queremos crecer comunidad funcional, cardiopulmonar y vascular, deberíamos tener una reunión ahí en el para precisamente presentar estos casos. Entonces, eso es lo único que quería decir, ponernos de acuerdo en algún momento y aprovechar ese momento. Excelente idea. Hace unos años tal vez tratamos de hacerlo. Estaba una doctora pediatra, estaban los neumólogos, estábamos nosotros, anestesiólogo no había, pero no me acuerdo si iba a cardiovascular. Después eso se terminó diluyendo. Después fue cuando empezaron con la idea de hacer endarterectomía pulmonar, otra vez, pero nos quedamos a la mitad del camino. Por ejemplo, una endarterectomía pulmonar, es otra vez, tenía otro caso con endarterectomía pulmonar. Es muy importante pues, saber qué casos son los que en realidad se benefician de eso, qué vamos a hacer nosotros para soportarlos a ustedes en el cateterismo derecho. Por ejemplo, muchas veces me piden arteriografía pulmonar. La arteriografía pulmonar en esos pacientes tiene un riesgo, una vez la presión sistémica pulmonar entre más alta, yo tengo riesgo de inyección en la pulmonar para muerte súbita. O sea, que para que el seno me muere en la sala. Lo segundo es la parte logística, la técnica, porque hay insumos diferentes. El catéter puede ser lo que yo normalmente uso para hacer las ventriculografías o artografías. Cuando yo me entro por abajo no es el mismo, tiene unas curvas diferentes, es un catéter puede ser diferente para poder entrar de abajo, yo puedo hacer inyecciones selectivas en una pulmonar en la otra, y la otra es hacer inyección selectiva donde yo vea alguna alteración. La técnica es diferente, y por eso es que a veces nos mandan a arteriografía pulmonar y no lo hacemos, pero mirando el riesgo al paciente. Si el paciente tiene angiotarca o no, porque el estándar de referencia sigue siendo la arteriografía pulmonar, pero la angiotarca tiene una resolución ahora muy buena, que yo no dice, bueno, que se la hago. Y esa discusión no va a decir si en esta es muy importante que la hagamos, y a pesar de que nos cueste trabajo, llegamos y le hacemos la arteriografía pulmonar al paciente. Me parece excelente, pues excelente día. Yo creo que el grupo cardiólogo también. Ahí empezó, se está trabajando la guía para el hospital de la atención pulmonar. Y ahora con el ingreso de Natalia, la idea es que esos pacientes siempre se han manejado por el programa de falla cardíaca. Precisamente porque en la ciudad, se sabe que fuera de esta escuela, los cardiólogos somos más como el lado izquierdo que el derecho. Entonces, en el medio, normalmente, así como hemodinamia, la gente del medio no se mete mucho con estos temas, también cardiólogos clínicos por fuera de este centro y de la cardiovascular no tocan el tema del paciente con hipertensión pulmonar. Entonces, los pacientes siempre los hemos acogido de alguna manera de contrabando dentro del programa de falla cardíaca que hay en el hospital. Entonces, la idea ya es empezar a separar las cosas y a dar un desarrollo a cada una de ellas, y eso ya se viene trabajando. Incluso creo a Gustavo Gómez al año pasado que le invitó pues, la idea es que pues, a hacer parte de esa guía, a elaborarla, porque primero alguien la tiene que hacer, o sea, un grupo pequeño, y luego viene la presentación a todo el grupo para que todos digamos, pero ustedes incluyen todos, ahí tal cosa no queda clara, o tal cosa hagamos de esta manera, y empezar a formalizar las reuniones del grupo y a crear como tal un programa que además tiene una ventaja específicamente, incluso es más vendible a las aseguradoras
un programa, una clínica de hipertensión pulmonar que una clínica de falla cardíaca. Pareciera increíble, pero porque en la hipertensión pulmonar es una enfermedad también huérfana. Usted se pone a ver, ahí está la idiopática pulmonar, es huérfana, y para eso la ley trae un capítulo especial para enfermedad huérfana, y la ley le exige a las aseguradoras que tienen que hacer algo con los pacientes con enfermedades huérfanas. Pues la idea es aprovechar esa ventaja legislativa, y las EPS también se cansan de que esos pacientes no se los manejen de manera integral, sino que haya una cosa, acá la otra, terminan descompensados, mal, y pues una papa caliente con la que nadie se tiene que dar, son de instituciones. De tal manera que yo creo que las condiciones están dadas para que esta hipertensión pulmonar que se está construyendo tenga todo el éxito. Los medicamentos ya están en el plan. Hay medicamentos ya están metidos, y dentro de lo que es carga, costo en el sistema, tiene una alta carga el sistema de los medicamentos para el costo pulmonar. Pero, por ejemplo, el homólogo maneja más las hipertensiones pulmonares, los simpáticos y las heredadas y las que son relacionadas con drogas o toxinas. Nosotros manejamos más la izquierda y las que son relacionadas a cardiopatías congénitas. Porque ahí podemos atender todos. Sí, la idea es que cardio. Y sobre todo también para mirar lo de la antiarterectomía, que es una de los objetivos que hay, que ustedes tienen tratado de manejar con algunos de los hermanos cardiovasculares. No está pues, tratando de mirar las arteriectomías. Los últimos 2 proyectos que yo he hecho que van con la arteriectomía tienen unos coágulos para periféricos que no son como candidatos. Entonces es como para que vamos de acuerdo. Si un pelo por allá en una rama que vamos a hablar por el cirujano para decir, no, que meten allá, te meten un más bien valor. Va a ser una ejemplancia con balones en los pacientes cuando son muy periféricos. Y hay mucha experiencia, sobre todo los japoneses, los que han trabajado en neoplasia pulmonar, cuando son embolismos periféricos. Los centrales está absolutamente claro que son quirúrgicos. ¿Qué es el otro cuento, cierto? Es si se hace el grupo, es solicitar la experiencia del grupo. Por ejemplo, en el capítulo de tromboembolismo pulmonar, infección pulmonar trombólica crónica, está claro, por ejemplo, por la Iglesia Internacional, que usted por lo menos debería hacer más de 50 unidades en el año para hacer un grupo experto, pero que es aceptable un grupo que haga por lo menos más de 20. Entonces, si usted tiene la experiencia, por esa experiencia es lo que le va a dar que los resultados son diferentes. Entonces, si usted reparte por el número de lo que hace en el año, pasa de mortalidad de 3.5% a 7% cuando se hace menos de 10. Acá casi que duplica la mortalidad cuando usted lo hace. Y en grupos que ya tienen mucha experiencia, esos que no son tan centrales, sino que están ahí pegaditos de periféricos, lo están haciendo tanto que en la guía dicen, por lo menos usted tenga el rechazo de 2 cirujanos expertos en arterectomías, para ustedes y que pacientes no operados. Porque siempre que tenga tromboembólica crónica, la primera opción es quirúrgico. El paciente no es operable es cuando se va al manejo médico. No le den manejo médico a un paciente con esta patología antes de que usted considere la arterectomía. Porque inclusive les va peor. En los cortes, cuando traen manejo con medicamentos, les va peor a los pacientes después de la cirugía que si usted lo deja sin medicamentos. Entonces, el que no es operable va para manejo médico, y esa es una consideración, es decir, es candidato a hacer la angioplastia, que eso sí tiene buenos resultados, pero también nos pasa a nosotros, que nosotros tenemos poder experiencia. Los japoneses empezaron haciéndolo y destapaban todas las redes de una vez, y la mortalidad era alta, las tasas de sangrado eran muy altas. Ya saben que eso hay que hacerlo por estadios, cogen 1, 2 arterias, las dilatan, dejan al paciente quieto, vuelven otra vez, semanas después, y le van dilatando todo lo que tiene obstruido, y los resultados son mucho mejores. Muchas gracias.